Y paz de Cristo, pueblo amado. Les doy la bienvenida a todos los que se conectan, que están con nosotros virtualmente. A Dios sea la honra y la gloria. Tenemos un tema muy especial ahora en la escuela de capacitación y un tema que para mí es uno de los más importantes, ¿verdad? Así como el bautismo que dio nuestro hermano pastor la semana pasada, el Espíritu Santo es el complemento del bautismo. Y ese es el tema de hoy, Espíritu Santo. Precisamente esta semana pasada me tocó enseñar un poco sobre esto. Yo le voy a pedir al Todopoderoso que me llene con su Espíritu Santo para poder transmitir lo que debemos de hacerlo y hacerlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que el pueblo sea edificado. Gloria a Dios. Muy bien. En el nombre de Jesucristo voy a orar para ponerme en sus manos. En el nombre de Jesucristo, invoco, Padre Celestial, tu nombre, dándote la honra y la gloria, Señor Jesús. Sin ti nada podemos hacer. Toma control de mi mente, mi lengua, mi cuerpo, para que pueda, Señor, decir lo que tengo que decir, para honrarte y glorificarte, Señor, y que el pueblo sea edificado. Ese es el propósito tuyo, Señor, que transmitamos tu palabra. Guíame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos que la lección es Espíritu Santo. Y la base bíblica que tenemos está en Juan 3:6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es carne completamente opuesta al Espíritu. Por eso nosotros tenemos que enseñarnos por medio de su guianza, por medio de su Espíritu Santo, a dirigir nuestra carne, porque la carne nos puede mover fácilmente, pero si somos guiados por el Espíritu Santo, esa es la diferencia. Muy bien, en la introducción dice, el nuevo nacimiento es un proceso que brota de adentro para afuera. Si el nuevo creyente acepta las verdades eternas de Dios, pero sin nacer de nuevo en su espíritu, será solo un religioso más. Sin una verdadera convicción en su espíritu. Así le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:8. Aquella conversación que tuvo, que buscó aquel hombre de noche a Jesucristo y le preguntaba qué era necesario para heredar la vida eterna. Pero muy bien, le dice en esta parte, le dice el Señor a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Interesantes las palabras de nuestro Dios, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues nos la ha transmitido a nosotros, hermanos, porque el que acepta a Jesucristo como su Salvador, pues es sabio. Así es la palabra. Dice en el inciso 1, dice, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios formó al hombre en el huerto del Edén, dice Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice aquí la lección, dice, cuando el viento sopla nos da vida, pero tiene que ser el viento del Todopoderoso, hermanos, no nada más cualquier viento, ¿verdad? El viento del Espíritu Santo. Y seguimos en el nombre, dice, el nombre para poder tener vida natural se necesita, dice el nombre, pero es el hombre para poder tener vida natural necesitó que el Señor pusiera en el espíritu de vida para poder que fuera a ser un ser viviente.
ya que la carne por sí sola no produce vida, sino sin la intervención del Espíritu. En ella San Juan 6:63 dice, el Espíritu que da vida, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando vienen de nuestro Señor Jesucristo son palabras llenas del poder de Dios. Jesucristo es Dios, así de que Él es el que dijo estas palabras. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La importancia de que nosotros entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Y vamos a mirar un pasaje del Antiguo Testamento, donde en el inciso 2, donde dice, sopla sobre estos muertos y vivirán. Este pasaje del profeta Ezequiel, tremendo, porque mira un campo lleno de huesos. Pero vamos a leer lo que dice la palabra, de 37, del 9 al 10, dice, y me dijo, el Espíritu le dijo a Ezequiel, dijo, y me dijo, profetiza, dice, al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice aquí, nótese que en la palabra Espíritu está la letra E en mayúscula, que es lo que significa que es el poder de Dios que vino como viento a soplar sobre los huesos que estaban secos en gran manera. Esta es una buena aclaración. Cuando la espíritu se escribe en minúsculas, son sobre espíritus de diferentes clases, pero cuando es mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Lo mismo, muchas de las veces leemos en las lugares virtuales como Facebook, como Instagram, todo lo que hay, y mucha gente hace comentarios y cuando dicen Dios los bendiga, le ponen con minúscula. Esta es una forma de aquí estamos en la escuela de capacitación, lo que nos está diciendo esta nota aquí. Entonces, cuando nos vayamos a referir a Dios, tiene que ser con mayúscula, si es Jesucristo, si es Dios, si es Espíritu Santo, porque Él es el omnipotente, el todopoderoso, Él es Dios. Y seguimos porque la lección es poco larga, vamos a tratar de acortarla. Dice el verso 10, dice Ezequiel, y profeticé como me había mandado, y entró un espíritu en ellos. Déjenme aclararles, los que no han leído esta porción, dice que lo llevó a Ezequiel el Espíritu y le enseñó un campo lleno de huesos, puros huesos, puros huesos. Imagínense ustedes un lugar lleno de huesos. Y le dice el Espíritu a Ezequiel, profetízales. Dice, y dice el 10, versículo 10, dice, y profeticé como me había mandado, ¿quién? El Espíritu, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La palabra dice que nos la ilustra y nosotros nos la figuramos cómo se iba formando aquellos huesos y por el poder de Dios, sin lugar a dudas. El profeta Isaías en el capítulo 44:3 dice, profetizó, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre toda generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí ya nos está hablando el profeta Isaías, porque Isaías se refiere mucho a Jesucristo, que ya cuando nosotros recibimos a Jesucristo, Él va a derramar sobre nosotros agua, sobre el sequedal. Nosotros cuando buscamos
la ayuda divina, nosotros pedimos y dice la palabra, clama, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Y nosotros somos testigos de esto. Esto me pasó a mí hace muchos años y yo clamaba al Señor. Yo, aunque no pertenecía, no había sido bautizado todavía, yo tenía fe en el Señor Jesucristo como el ser divino, el ser que podía Él mover, hacer las cosas que nosotros no podemos como humanos, porque Él es sobrenatural. Y sucede que Dios nos oye y nos transforma de aquel sequedal que había en nuestra vida, una vida vacía, y llegan las aguas del Espíritu Santo y nos llena. Y dice lo que está diciendo este texto, dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra de Dios. Por eso tenemos nosotros que escudriñarla. En el inciso 3 dice: recibid el Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Ese soplido traería en ellos la experiencia única y decisiva para crecer espiritualmente. Por eso Job, en el libro más antiguo de la Biblia, decía en 32:8: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Cuando Dios sopla, nos dirige, nos guía. Jesús le dice a Juan 6, le dice en Juan 6:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Wow! ¡Qué hermosa la palabra de Dios! Hermosa la palabra de Dios. También en Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Hermoso, hermoso es nuestro Dios. Por su misericordia, dice, nos salvó no por obras de justicia, porque muchos creemos que nosotros lo que hacemos: no, yo soy bueno, yo doy, no, yo soy bueno, mire, ayudo a aquel, no, yo soy bueno. Y la palabra de Dios nos dice: hubo un hombre que llegó con el Señor Jesucristo y le dijo: maestro bueno, y le dijo el Señor: ¿por qué me llamas bueno? Dice: no hay bueno, solo Dios. Él sabía que lo que le estaba diciendo al joven, ¿verdad? Nosotros los humanos no tenemos nada bueno, hermanos. Nosotros no tenemos nada bueno. Entonces, si nosotros creemos que por lo que damos o porque hacemos o porque andamos ayudando a alguien y eso va a ser en recompensa de nuestra salvación, estamos muy equivocados. La salvación viene por la misericordia de Dios. El que se humilla, dice la palabra, será ensalzado. Nosotros tenemos que humillarnos ante su presencia. Si estamos necesitados y si ya fuimos y no hemos sido bautizados, clamar por ayuda divina y va a llegar, como les daba en mi testimonio. Y si ya somos bautizados, y andamos batallando, pues clamar con más razón, porque nosotros ya sabemos a quién servimos. Muy bien, seguimos. Dice: el nacer del agua es el pacto que hace en la gracia, donde el agua y la sangre de Cristo concuerdan. Juan 5:8. Este pasaje es tremendo. Lo relata el hermano Juan. Dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, fíjense nomás. El agua fue el testimonio que da cuando aquel soldado romano le clava la lanza en el costado de Jesucristo y dice que brotó agua y sangre. Todo lo que la palabra de Dios dice concuerda de acuerdo a lo que nosotros nos lo explica. Es hermoso saber que
Tres son los que dan testimonio en la tierra: Jesucristo, la sangre derramada y el agua que brota del costado de Cristo. Dice, y estos tres concuerdan. En donde la sangre de Cristo hace efectiva para perdonar los pecados, antiguamente se tenía que matar un cordero, un animal, cualquiera, derramar su sangre para invocar, y dice la ley, era lo que se les había dado para que apaciguaran su mente, su conciencia, y hacían sacrificios de estos, derramamiento de sangre. Pues dice la misma palabra en la carta a los Hebreos, dice, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces Jesucristo dijo, yo me doy en sacrificio, no más animales. Yo voy, me tomo forma de humano y derramo mi sangre para perdón de los pecados. El que quiera aceptar a Jesucristo y que sus pecados sean perdonados, él sabe que en la cruz del Calvario él ya pagó el precio. Había un acta de decretos que estaba en contra de nosotros, y nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, Él la borró. Ya no hay más cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Dice, donde la sangre de Cristo se hace efectiva para perdonar los pecados. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero necesitamos ser bautizados, hermanos. Los que oyen este mensaje, los que miren, si usted no es bautizado, usted acérquese, busque y humíllese y bautícese en el nombre de Jesucristo, y Dios le va a perdonar sus pecados. Esa es la palabra, que si los pecados fueren rojos como el carmesí, como la blanca lana, vendrán a ser. No hay más, no se mira nada. Muy bien, seguimos. Aleluya. Gloria a Dios. Me perdí, aquí estamos. Dice, sin embargo, ser perdonados de nuestros pecados sin un nuevo nacimiento en el Espíritu es como el nacimiento de un niño que nunca le entró el Espíritu de vida. Solo llegó a la iglesia, pero no podrá permanecer a la fuerza humana. Necesita el Espíritu Santo para vencer. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Se creía que antiguamente los circuncidados eran los hermanos hebreos, que era una forma de que ellos eran el pueblo de Dios y que iban a ser salvos. Cuando el apóstol Pablo habla a los gentiles, los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. El apóstol Pablo dijo, no, ya eso quedó atrás. Si los circuncidamos van a seguir bajo la ley, y la ley ya fue cumplida por Cristo. Así es de que no hay circuncisión para los gentiles. La circuncisión es en nuestro corazón, porque aceptamos a Cristo y fuimos bautizados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso dice el apóstol, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Somos criaturas del nuevo pacto, el pacto que el Señor Jesús hizo ahora con el derramamiento de su sangre. Y luego ya les enseña a los apóstoles, dice, no se vayan de Jerusalén, dice, porque pues van a ser investidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso ahora es nuestro deber, ya como nosotros ya recibimos el don del perdón de pecados, y ahora somos nuevas criaturas, ahora venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Es lo bonito, eso es una escuela larga que con el tiempo uno lo aprende, ¿verdad? Porque el cuerpo de Cristo es el que va a ser levantado.
Muy bien, seguimos. El poder de vivir la vida, la nueva vida en Cristo no proviene de la fuerza de la voluntad del hombre. Aunque se necesita voluntad para servir a Jesucristo, la fuerza de voluntad por sí sola tiene un límite. Lo único que hará que permanezca vivo en Cristo es el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice la palabra que estaban todos juntos, unánimes, y llegó como un viento recio. Dice que se les miraron como lenguas de fuego, pero esto era algo ilustrativo nada más, porque empezaron a hablar otras lenguas. Y dice la palabra que ya en el capítulo 2 en adelante dice que había en ese lugar de muchos lugares que hablaban diferentes lenguajes y los oían hablar en su propio lenguaje. Entonces, la evidencia de nosotros, los que recibimos el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en otras lenguas. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted habla otro lenguaje que Dios le da, según dice la palabra, el Espíritu les da que hablen. Pero es para recibir poder, acuérdense, para recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, para testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y luego seguimos. La regeneración es un acto creativo de parte de Dios, no es regeneración efectuada por el hombre. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, es dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Segunda carta a los Corintios 13:4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es la palabra. Efesios 1:19 dice, el cual supereminente, la cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Primera carta del apóstol Pedro 1:5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Acuérdense que nosotros hacemos todo esto por fe, no por vista. Algunas veces testificamos del amor, del poder de Dios y muchos quieren que les enseñemos a Dios, a Jesucristo. Nosotros andamos por fe y la palabra de Dios nos lo confirma. Lo que hemos vivido, lo que hemos hecho en nuestro tiempo, lo hemos visto y confirmado por medio de la palabra. Muy bien, 2 Corintios 12:9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo le rogaba, se dice que había sufrido una lesión en sus ojos cuando fue llamado con aquella luz que lo tumbó del animal que iba. Y le dice, oye la voz que dice, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y le dice Pablo asustado, ¿quién eres, Señor? Es una parte donde Pablo tiene el llamamiento. Pablo fue escogido por Dios para que nos predicara a nosotros los gentiles. La grandeza y la misericordia de Dios no es nada más para unos, es para todos, hermanos. Para todos los cuantos el Señor llamare. Nosotros, están las puertas abiertas todavía para el que se quiera acercar, entrar a la dicha de conocer al Todopoderoso. Porque dice San Juan 1:11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le reciben les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Fíjense nada más qué privilegio nos da el Todopoderoso. Ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Solo los que aceptamos el sacrificio de Cristo.
Muy bien, en el inciso 5 dice que el Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo manifestado en espíritu. Porque el Señor es espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. San Juan 14, 17 y 18 dice: el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Fue la promesa de Cristo. Ahí miramos la forma en que Cristo se humanó por medio de la Virgen María. Le dijo el ángel a María: vas a concebir un hijo. Y le dijo a María: no conozco hombre. Lo que le dijo el ángel, lo que es, viene en ti, es del Espíritu Santo. Entonces, aquí podemos nosotros comprobar rápidamente tres cosas. ¿Quién es el Padre de Cristo? ¿El Espíritu Santo o el Padre Jehová de los ejércitos? No es más que Él mismo. Él mismo se humanó, tomó forma de siervo para darnos vida y vida en abundancia, según San Juan 10:10. Y seguimos. Dice: porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya lo leímos, ¿verdad? Y dice: no dejaré huérfanos. Pues está prometiéndole a los apóstoles que iba a manifestarse en ellos por medio del Espíritu, y lo hizo en Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder, y reciben el poder en el capítulo 2 de los Hechos. Muy bien. Él es el dador de la vida. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. El número 2 dice: el que te guía a toda verdad. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os haré saber las cosas que habrán de venir. ¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu. Así como llevó a Juan para que Juan escribiera el Apocalipsis. Juan miró cosas maravillosas, y entonces San Juan nos lo enseña para que nosotros sepamos que Cristo viene pronto. Muy bien. El número 3, solo viene en un nombre. Solo viene un nombre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Perdón. ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo? Muy bien, el Espíritu de Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Fíjense que estaba tranquilo todo, ahí andaba el Espíritu, tremendo. Dice el Espíritu Santo: no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51. Dice: Mas ellos fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y Él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó que en los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir el mar con el pastor en su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? Según Isaías 63:10. Se acordó el Señor, y su misericordia que no se acaba, hermanos. Espíritu de Cristo, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Romanos 8:9. Hermanos, busquemos el bautismo del Espíritu Santo. Ya nos bautizamos los que se bautizaron y no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Búsquelo, porque son las arras de nuestra herencia, hermano. Y dice el de Espíritu Consolador: por esta causa lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Dice: mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Lamentaciones 1:16 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. San Juan 15, 26. Seguimos adelante, hermanos. Seguimos adelante con esta hermosa lección. El Espíritu de Jehová. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó dice 57, señalándole Isaías 40, 13. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Primer libro de Samuel 10:6. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que se está refiriendo. Esto estaba en el Antiguo Testamento porque habla del Espíritu de Jehová. Y entonces cuando Espíritu se manifestaba en los hombres, era señal de que ellos eran completamente diferentes al mundo. Amén. El F, soplo del Omnipotente. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esto lo entendió Job en 32:8. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Job fue, ustedes saben que fue probado por el enemigo. Y el Todopoderoso le enseñó al diablo en quién era Job. Y le dice, y le da permiso para que pruebe a Job. Y Job sufrió, hermanos, lo que no nos imaginamos. Sufrió la pérdida de sus hijos, sufrió pérdida de sus bienes, sufrió terriblemente. Pero Job nunca se apartó de lo que era la fe en el Todopoderoso. Por eso él dice el Omnipotente. Qué bonito nos lo describe al Todopoderoso, ¿verdad? Muy bien, seguimos en el G. Nos garantiza que somos de Dios. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu, Cristo no es de él. Por eso Pablo dijo a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Segunda Timoteo 2:19, Efesios 1 y 13 dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Segunda de Corintios 1:22, él dice, el cual también nos ha sellado a nosotros, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu que en nuestros corazones. Aleluya, lo que les decía hace rato, las arras del Espíritu. Hermoso, hermoso, hermoso es nuestro Señor. Nos da una fuerza recia que aún nos asombra, porque nos da determinación, seguridad y firmeza en las cosas de Dios. Efesios 4:14 dice, pongamos atención, hermanos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema, dice, entre comillas, acción astuta y engañosa para conseguir algo, especialmente en el arte de la guerra. Los hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El mundo ahorita a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Les invito con todo mi corazón que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu de Dios nada somos, nada valemos. Pero con el Espíritu de Dios tenemos vida, paz, abundancia. Mi esposa y yo meditamos y decimos, en el tiempo que hemos estado activos en la iglesia, nada nos ha faltado.
nada nos ha faltado. Y para mí el Salmo 23 está en mi vida, siempre está en mi mente, porque dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Hermanos, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, ni por estratagema de hombres. Dejémonos llevar y guiar por el Espíritu de Dios. Y para terminar, dice: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Quizás no sabías sobre este bautismo. Quizás no le has dado la importancia de vida. Dice, pero ahora urge que seas lleno. Hechos 19:2 y 3 dice, se encontraron con unas que habían sido bautizados en el bautismo de Juan y les preguntaron, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Oraron por ellos, impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es necesario recibir el Espíritu Santo. El bautismo, dice la palabra que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero el Espíritu Santo es una confirmación. Yo lo voy a describir rápidamente como esto. Miren, cuando nosotros vinimos a Estados Unidos, fuimos y sacamos un pasaporte y ya teníamos el pasaporte listo, pero para cruzar a este país, este maravilloso país que nos abrió las puertas, necesitábamos un sello del gobierno, de la gobernatura de migración para poder cruzar. Y ya llevamos el pasaporte y nos pusieron el sello y pudimos cruzar a Estados Unidos sin ningún problema. Así va a ser, hermanos, los que tengamos el sello del Espíritu Santo. Conoce el Señor los que son suyos. El Señor, cuando lleguemos ante su presencia, el mismo Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi deseo es que todos sean bendecidos con el poder de lo alto, con el Espíritu Santo. Y voy a orar dándole gracias a Dios por esta lección tan hermosa. Como dije al principio, para mí una de las más importantes. Todas son importantes, pero algunas tienen mayor relevancia. Ahí en sus casas oren conmigo, los que están oyendo oren conmigo, y si gusta levantar sus manos al Altísimo, hágalo. En el nombre precioso de Cristo, Padre Celestial, te doy la honra, la gloria y la alabanza. Padre, agradezco la oportunidad que me das de vocear tu palabra. Señor Jesucristo, Creador del cielo, de la tierra, de lo visible y lo invisible, Señor, honro tu nombre, Señor. Gracias por la audiencia que estuvo atenta, Señor, a este estudio de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Señor, que nos llenes a todos con tu Espíritu Santo y que nos guíes. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Padre Celestial. Bendice la audiencia, bendice este lugar donde estamos, templo de celebración. Bendice a nuestro pastor Filemón Gallegos y su familia. Bendice el ministerio que estamos aquí transmitiendo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. A ti sea la honra por los siglos. Recíbela, Señor Jesucristo. Amén. Despedidos, hermanos. Despedidos. Dios los bendiga.